Vamos a abrir un periodo de discusión, preguntas que puedan hacerse por el público asistente y estaremos en la mejor disposición de tratar de contestarlos. Doctora Gerson, a sus órdenes, me da mucho gusto saludarla por esta vía. Igualmente, doctor Ramírez, desde el Hospital General. Fantástico tema que trajeron, integrar la imagen molecular y las estrategias terapéuticas para la transformación del manejo del paciente oncológico. Mi primer pregunta, y felicito a todos los expositores, es a la doctora en relación a teranóstico. Ya se vuelve una especialidad en el que dan un material, pero el material es tratamiento. A mí me gustaría saber como especialidad cómo integrarlo como el oncólogo. ¿Quién maneja al paciente? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Y quién tomará la responsabilidad? ¿Y cuál especialidad en la integración entre uno y otro? Y el segundo, si me permiten, y es a todos, es la correlación radiometabólica con estudios genéticos moleculares de mínimo residual. Yo hago estudios moleculares y no hay evidencia de neoplasia, para lo cual tengo que hacer estudios genéticos moleculares de mínimo residual. Hay estudios comparativos, hay marcadores. Me gustaría un comentario. Tendría muchos, pero felicito a todos y muchas gracias, doctor Ramírez Arias, y a todos. Muchas gracias, Raquel. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Muchas gracias. Una excelente pregunta. Muchas gracias, doctora Raquel Gerson. El punto más importante, desde mi forma de ver, es que el manejo del teranóstico debe conllevar de forma obligada el manejo multidisciplinario. No es correcto que un especialista de ninguna índole tome todas las sesiones, todos los casos y lea todos los artículos de todas las especialidades, con lo cual es de mucho valor que el médico nuclear empiece a participar de una forma mucho más activa en todos estos comités de tumores, de los cuales no siempre en los hospitales es parte. Y definitivamente con los tratamientos radiomoleculares tenemos muchos efectos adversos, como por ejemplo la mielotoxicidad, la nefrotoxicidad, y los médicos nucleares no somos expertos en el manejo de esas complicaciones. Poco a poco, con el paso del tiempo, seguramente iremos aprendiendo muchas cosas de nuestros colegas oncólogos, radiooncólogos, urólogos, pero en este momento la respuesta es: tenemos que trabajar como equipo, tenemos que ver la manera de sumar desde nuestras diferencias y sacar los mayores beneficios de cada una de las especialidades para el beneficio de nuestros pacientes. Gracias, doctor Velasco. ¿Algún otro? Doctor. Muy buenas noches, soy Víctor Vargas. Reitero mis felicitaciones a los panelistas y al maestro Ramírez Arias, fui su alumno hace unas décadas. Bueno, en primer lugar, por el día de mañana, que es 8 de mayo, que se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Aquí mencionaron un panelista de la aplicación de esto en los cánceres ginecológicos. Hay que puntualizar que el cáncer de ovario, en general, lo vamos a detectar en etapas tardías, 3 y 4, donde la sobrevida, si en el mejor de los casos, con los mejores tratamientos, alcanza un 35%. Si nosotros lo detectamos en etapa 1 o 2, se duplica o más esta sobrevida a 5 años.
Me llama mucho la atención porque no hay hasta ahorita ninguna guía de práctica clínica internacional que mencione esto para el cáncer de ovario, porque tampoco existe una prueba de detección oportuna. Lo que me hizo reflexionar en esta excelente charla, y le agradecemos mucho aquí al maestro Carrillo que nos haya deleitado con estos panelistas y dar una información puntual. Entonces, sí tenemos algunos algoritmos en pacientes sintomáticas y particularmente en aquellas de alto riesgo para detectar a tiempo un cáncer de ovario, que generalmente es el CA-125, un ultrasonido transvaginal, y que se puede agregar el estado de menopausia que tenga una paciente, o para el índice de riesgo de malignidad de una masa pélvica. Pero todos sabemos que el cáncer de ovario tiene una particularidad de tener síntomas inespecíficos, pero que han hecho ahora modelos de cuál es el porcentaje de estos síntomas que tienen las pacientes, que generalmente los podemos englobar en síntomas gastrointestinales y urinarios que no ceden al tratamiento y que persisten. Yo le preguntaría a cualquiera de los panelistas qué opinan utilizar estas herramientas que me parecen fantásticas para detectar a tiempo una masa ovárica y que sea posiblemente un cáncer y posiblemente esté en estadio 1, porque sabemos que cualquier masa, ginecólogos, cirujanos, etcétera, van y lo operan. Si salió benigno, dice a la paciente benigno, pero ¿quién le va a quitar el riesgo de la cirugía? Si sale maligno, pues hacen un tratamiento inadecuado porque no son las personas expertas. Entonces, esta aplicación de estas herramientas me parece sensacional. Pregunta que me hizo reflexionar para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su comentario, doctor. Se ratifica un poco lo que menciona la doctora Velázquez. Vamos a escuchar otro concepto. Sí. Doctor García Pérez. Bueno, pues respondiendo a la pregunta de la doctora Gerson, lamentablemente el PET-CT tiene una resolución intrínseca de más o menos, o una capacidad de detección, que una ventana de pérdida de capacidad de detección de menos de 1 por 10 a las 6 células tumorales. Entonces, los nuevos equipos que quizás son de ultra alta resolución, estaríamos en 800,000 células tumorales, entonces evidentemente es imposible descartar la enfermedad microscópica y enfermedad residual. Por el contrario, la presencia de altos volúmenes metabólicos, por ejemplo, en cáncer de próstata, se ha demostrado que un valor de 200 mililitros o de más de 200 mililitros de FDG se correlacionan a la presencia de DNA tumoral circulante de más del 10%. Entonces, podríamos emplear estas herramientas como un subrogado de estudios moleculares. Sin embargo, los estudios moleculares siempre van a ser superior, pues evidentemente por la capacidad de detectar estas células o enfermedades microscópicas, ¿no? y DNA circulante, etcétera. Entonces, no, hay que ser como muy categóricos en la empleabilidad de los métodos de imagen, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta del cáncer de ovario, es muy interesante lo que usted pregunta, porque, por ejemplo, si bien el PET-CT no va a ser la herramienta idónea para poder hacer un tamizaje o así, sí ha sido útil para categorizar tumores borderline. Entonces, por ejemplo, hay puntos de corte en los cuales hay varios artículos, ¿no? Hay unos que dicen que 8, otros que 15, pero evidentemente un tumor que tiene arriba de 10 de submax y que es considerado por características anatómicas como un tumor borderline, va a estar asociado a un riesgo alto de que se convierta a malignidad. Y como bien lo dice, en tumores de ovario la mayoría lamentablemente son identificados en etapas muy avanzadas. Sin embargo, el PET-CT tiene una indicación muy precisa, que es justo la categorización de recurrencias tempranas ante la sospecha por elevación de marcadores tumorales, ¿no? Entonces, sí hay métodos de imagen que van a ser van a tener un papel en cada fase de la enfermedad, pero en ovario está muy bien definido. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, por favor. Impresionante lo que presentaron. Y doctor Jorge S. Ponce de León, para no decir mal su apellido, por ahí del 2010, 11, 12 y 13, un grupo de Ámsterdam dedicados a las enfermedades metabólicas utilizaron la glucosa radioactiva para ver los estados de normalidad, prediabetes y diabetes. Y cuando usted dice que afecta la imagen o se satura con la glucosa cuando están, no sé cuál sea su experiencia,
Claro, nos habló específicamente de su tema, pero ¿qué tanto la glucosa, que ya no se usa tanto, o se usa, hay otras opciones, qué tanto afecta el que el paciente tenga prediabetes o diabetes, sobrepeso u obesidad mórbida? Claro, me podría decir, bueno, cheque glucosa y hemoglobina glucosilada, ya los clasifica, pero en términos, o sea, en esa época se hablaba mucho de la parte neuronal, el efecto o la caracterización del organismo en esos estadios metabólicos. Me gustaría su comentario. Muy bien. Doctor Schlack. Muy bonita pregunta, y es algo que vemos en los hospitales día a día. Una glicemia de 150, máximo 200 es recomendable o aceptable para hacer un PET-CT. Sin embargo, en el hospital puede pasar que un paciente sea diabético, tenga citado hoy un PET, pasan visita en la mañana, 6 de la mañana, glicemia 250, el médico indica pongan la insulina para que a las 8 que tienen su cita esté por debajo de 200. Eso pasa muy seguido. Sin embargo, tiene sus consecuencias metabólicas que lo vemos en la imagen. La insulina va a meter la glucosa circulante al músculo, y cuando le inyectemos la glucosa radioactiva, que es un azúcar radioactiva, va a hacer lo mismo. Va a agarrar la glucosa radioactiva y nos la va a meter al músculo, lo cual nos ocasiona falsos negativos. Entonces, es muy importante, por cuestión de tiempo no lo toqué, la preparación del paciente, ¿no? Uno es que no reciba insulinas lentas, que las insulinas rápidas las reciba por lo menos más de 4 horas de la cita del estudio. Y algo que aplica también en pacientes externos, es muy importante hacer una dieta correcta, que básicamente es una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas. Entonces los pacientes tienen que suspender casi todo lo rico que nos gusta, tortilla, pan, galletas, pasteles y alimentos ricos en glucosa, solo un día antes a que se haga el estudio. Muchas gracias, doctor Constantino. Si le acercan el micrófono, por favor. Muchas gracias. Felicidades y agradecimiento por las excelentes presentaciones. Y yo quisiera preguntar acerca de la radioinmunoterapia. ¿Cuál es su opinión, sus usos, la experiencia aquí en México del uso de anticuerpos marcados con radioisótopos para el tratamiento? Gracias. ¿Alguno de los participantes quiere contestar? Bueno, pues yo creo que el uso, históricamente la principal radioinmunoterapia fue el anti-CD20 marcado con nitrio en enfermedades hematológicas. La verdad es que una de las principales complicaciones que se demostraron, inclusive históricamente, pues es el problema de la toxicidad hepática, y la cinética tan lenta que tienen los anticuerpos monoclonales completos es lenta, entonces también inducen una amplia toxicidad hematológica. En ovario se marcaba el antígeno carcinoma completo con Y231. De hecho, PSMA, antes de que se hiciera toda esta innovación con los ligandos cortos, se empleaba el anticuerpo completo dirigido a este antígeno de membrana específico de próstata. ¿Cuál era el problema? Que eran no eran completamente humanizados, entonces desarrollaban esta reacción inmunológica y que solamente se podían hacer una sola vez. Esto ha implicado que conforme hay una evolución, dejo de tener esos anticuerpos grandísimos de 200 kilodaltones, ahora se utilizan ligandos de 8 kilodaltones, entonces son muy pequeñitos, no son antigénicos y permite que sean mucho más flexibles en cuanto a su uso y su eficacia, ¿no? Entonces esa es la principal. Cinéticas cortas con los nuevos ligandos, con los nuevos afibodies o diabodies, y las cinéticas largas que condicionan toxicidad. Principalmente esa es la respuesta, ¿no? Por eso han caído mucho en desuso. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o otro comentario? Muchas gracias por su participación. Le regreso la palabra al señor presidente. Gracias, doctor Ramírez Arias, por esta excelente sesión de la que yo aprendí mucho y estoy sorprendido de los grandes avances
que se tiene esto relacionado a radiofármacos, medicina nuclear, porque estamos retomando las bases de la química y la física elementales, porque ya no es a nivel de la materia macro, sino en la materia energía micro, en lo que están basándose diagnósticos, seguimientos y tratamientos. Y esta combinación de medicina y física y química es impresionante. Y en este sentido, y estando en este escenario de la Academia Nacional de Medicina, quiero reconocer también la labor de la doctora Alicia Graf. La doctora Alicia Graf, una de las grandes iniciadoras de lo referente a medicina nuclear, conocida de todas y todos ustedes, y una miembro muy distinguida de la Academia Nacional de Medicina, inició hace varios años con esto. También hay que reconocer al doctor Maisterrena, que hacía hace ya muchos años gamagramas de esteroides, de estos que nos mostraron en un inicio, de puntitos. Esos me tocó verlos cuando yo era residente, imagínense. Pero bueno, ellos fueron los iniciadores de esto que estamos viendo ahora y que la Academia Nacional de Medicina les reconoce, porque ellos fueron los pioneros, los que abrieron brecha en esto que están haciendo ustedes, que repito, para mí es sorprendente. Y bueno, los iniciadores, además de los premios Nobel que ya nos comentó el doctor Ramírez Arias, están los otros premios Nobel. Marie Curie, premio Nobel de Física y Química. Su hija, Irene Curie, también premio Nobel de Química. ¿Y qué se puede decir de Röntgen, no? Que en 1901 le dieron el premio Nobel de Medicina, de Fisiología o Medicina por los rayos X. Entonces vean de estas imágenes iniciales lo que estamos viendo ahora con una precisión matemática, porque a fin de cuentas esto es una base matemática y física muy importante. Así que por eso fue una gran sesión, muy importante, en la que estoy seguro todos aprendimos mucho, y no olvidar las raíces. La doctora Graf y el maestro Maisterrena. Y bueno, esta sesión fue muy importante, qué bueno que estuvieron todas y todos ustedes y aprendimos. Y les voy a comentar las sesiones que siguen, para que si tienen tiempo se conecten. Mañana y el viernes, jueves y viernes, tenemos muy relacionado a esto, por eso en el programa puse una después de otra, la tecnología actual. Se mencionó de inteligencia artificial y jueves y viernes tenemos esta sesión extraordinaria de inteligencia artificial generativa en medicina, fundamentos y aplicaciones, que es coordinada por el doctor Carlos Gutiérrez Cirlos y por el doctor Melchor Sánchez Mendiola. Entonces va a ser un par de días de mucha actividad en la que va a estar la doctora Kimberly Lomis. La doctora Kimberly Lomis es una mujer joven, experta en medicina de inteligencia artificial o basada en inteligencia artificial y en ChatGPT, en esta nueva inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, va a estar con nosotros, es muy importante, es de las grandes líderes a nivel mundial. Bueno, está también el doctor Carlos Gutiérrez Cirlos, está la doctora Liz Jamuy Sutton, también miembro de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Guillermo Elizondo Riojas, que ha de conocer usted, doctor, un radiólogo también miembro de la Academia Nacional de Medicina, con un pensamiento muy avanzado. Él trabaja ya en Monterrey. Él nos va a hablar de todo lo referente a inteligencia artificial en radiología, de lo que ya se comentó. Y va a estar también Samuel Ponce de León, que nos va a hablar precisamente de estos tratamientos personalizados. Samuel Ponce de León es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Y para el viernes se va a hablar también de inteligencia artificial en cirugía por el doctor Carlos Hinojosa Becerril, que es miembro de la corporación. Viene de Guadalajara el doctor Rodríguez Ramo, que él nos va a hablar precisamente de lo referente a inteligencia artificial en investigación. Va a estar Patrick Santillán, el doctor Santillán, que es comisionado de Conbioética, que nos va a hablar precisamente de la regulación y la bioética en la inteligencia artificial, un servidor, y la doctora Carolina Sepúlveda, que también nos va a honrar con su presencia el día de mañana. Y bueno, estando comentando de la doctora Sepúlveda, hoy es su cumpleaños, así que felicitaciones de parte de todos los que estamos todos aquí y de quien nos sigue por la red. Felicidades, Caro. Nos va a invitar el pastel ahora cuando terminemos. Entonces, esto es jueves y viernes. Para el siguiente miércoles también están invitados una sesión muy importante. La muerte materna en México no ha bajado. Al contrario, no ha cumplido las normas que se habían establecido para el 2020. Y bueno, quien coordina esto relacionado a muerte materna es el doctor Carlos Briones Garduño, que ha dedicado toda su vida a muerte materna, y bueno, nos va a hablar del panorama actual de este tema tan importante. Y también la siguiente semana, el viernes 16 de mayo,
Hay una reunión conjunta con el Colegio de la Frontera Sur, que está ahí en Chiapas. Las migraciones son un problema extremadamente serio en nuestro país y en todo el mundo. Pero bueno, vivimos en México y lo que pasa en los migrantes es verdaderamente grave. Es indignante cómo viven, la situación en la que están. Y bueno, como ustedes saben, políticamente se están quedando en la frontera sur, ya no pueden ir hacia el norte, o pocos pueden llegar al norte, y el problema médico que está en relación a esto, no se va a tratar ni lo político ni todo esto porque es espinoso, pero nos vamos a centrar en el tema médico, ¿no? De los problemas emergentes de salud en la frontera sur, un tema que no se ha tocado en la academia, las migraciones y las consecuencias de las migraciones. Esto se organizó con el doctor Héctor Ochoa Díaz López, miembro de la Academia Nacional de Medicina y líder del Colegio de la Frontera Sur. Entonces vamos a hablar de temas fundamentales en migraciones. La sesión va a ser allí en Chiapas. Precisamente tenemos que estar en el lugar donde está el problema, pero lo pueden ver en tiempo real en la página de la Academia o por el Zoom que como siempre se les reparte 1 o 2 días antes. Y en esta reunión también se va a reconocer la trayectoria de un distinguido médico chapaneco, el doctor Roberto Gómez Alfaro, que trabajó y sigue trabajando por Chiapas, por la salud de las y los chapanecos, y bueno, sobre todo ha enfocado su trabajo a las poblaciones más marginadas y más olvidadas de todos. Entonces va a ser un homenaje al maestro, al doctor Roberto Gómez Alfaro. No dejen de conectarse, de veras. Vamos a ver un tema diferente, ¿no? A esto del lutecio, las nuevas imágenes, sino a la realidad que se vive en México. Es de veras indignante cómo viven estas personas, de veras. Cuando uno lo ve, le da gracias a Dios de todo lo que tiene y no se queja uno ya de más nada, porque viven realmente de una manera pues muy, muy indignante. Pero bueno, estas son las sesiones que vamos a tener, están todas y todos invitados, la pueden seguir a través de la página de la corporación, la entrada es libre, no hay claves ni nada, o por el Zoom, para todos los que estén interesados. Bueno, y sin más, les agradezco su presencia, a todos los que estuvieron aquí, todas en el recinto, y bueno, y a todos y todas los que nos siguieron por las redes. Y bueno, también quiero felicitar al doctor García Pérez, porque es su primera plática como académico. Su trabajo de ingreso fue espectacular, fue relacionado a cáncer de próstata y este seguimiento que hacen con estas nuevas tecnologías. De veras un trabajo, y te reitero la felicitación, sorprendente, increíble. Muchas gracias. Y bueno, que tengan buena noche y nos seguimos viendo.